Un muy buen día, que Dios me lo bendiga. Amén, tío. Que Dios me los bendiga a todos. Un muy buen día. Vamos a abrir nuestra Biblia en este momento en Primera de Juan, capítulo 1, versículo del 5 al 7. Dice así: y este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos: Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en él. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz como él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Vemos a un Cristo, a un Dios que vive en completa luz. Dice la palabra de Dios que el Dios increado, el Dios nuestro, el Padre nuestro, vive en luz inaccesible. Es decir, que nadie puede entrar así no más allá, solamente Cristo. Es más, hermano, ni aún los ángeles. Porque dice las Escrituras que aún en los ángeles, aquellos que le sirven a Dios, eso le ve defecto. Porque si no lo tuvieran, ellos estuvieran allá con el Padre. Pero ¿sabes una cosa? Dios nos ha llamado a nosotros para que participemos de esa luz admirable. Empezando aquí en la tierra. No es después de la muerte. Por eso dice que si nosotros decimos tener comunión con Dios, pero hay adversidades entre nosotros como hermanos, no somos de Él. Nosotros no podemos decir que tenemos luz si andamos todavía en tiniebla. Eso nos dice la palabra de Dios. Y Él quiere que practiquemos su palabra. Hermanos, yo sé que muchas veces para muchos de nosotros no es fácil obedecer a Dios. No es fácil. Sabiendo que venimos de un mundo practicando las cosas del mundo. Y para muchos de nosotros esa práctica, sacarla, es difícil. Pero como yo digo siempre, Dios está viendo el esfuerzo que nosotros hacemos por querer hacer su voluntad. Cuando ve el esfuerzo Dios, viene el fortalecimiento de Dios hacia nosotros para que nosotros podamos seguir adelante. Es el caso de Pablo, que dice que su aguijón lo apartaba de Dios. Pero Dios le decía: bástate de mi poder, porque mi poder se fortalece en tu debilidad. Es decir, Pablo sabía lo que tenía, pero él no le daba rienda suelta a lo que tenía, el quererlo hacer, porque sabía que ese aguijón que tenía era algo que le iba a quitar comunión con Dios. Y Dios quiere que estemos nosotros siempre conectados con Él. Siempre en luz, siempre prendidos, sin importar en el mundo de oscuridad que nosotros vivamos. Que vivamos la palabra de verdad. Que no seamos simples fanáticos del evangelio, sino que seamos hacedores de aquella palabra que tiene que morar en nuestros corazones. Tiene que vivir en nuestros corazones. Porque Dios quiere que nosotros despojemos de nuestra vida el yo, el ego que tenemos. Y muchas veces incluso nos dejamos llevar por lo que tenemos en el corazón, porque muchas veces practicamos las cosas que se hacen en el mundo, o escuchamos voces del mundo que dicen: haz lo que te dicte el corazón. ¿Qué dice tu corazón? No, hermano. Nosotros no podemos tener como guía nuestro corazón, porque dice las Escrituras que este corazón es engañoso y nos aparta de Dios. Que Él siempre va a estar con nosotros, sí, hermano. Sí. Pero Él siempre va a tratar con nosotros. Fíjate que yo te digo una cosa: Dios nos ama tanto.
Nos ama tanto que permite el sufrimiento de nosotros. Y tú te dirás, pero ¿cómo es que me ama tanto y permite el sufrimiento de nosotros? Porque sabe que lo que tú tienes que dejar te va a costar. Pero ese sufrimiento que tú tienes te tiene que llevar a la victoria. Y te tiene que llevar de victoria en victoria, puesto que siempre estamos en este mundo y podemos ganar batalla, pero la guerra siempre va a continuar. Así que nosotros podemos alegrarnos de ganar una batalla, pero nunca quedarnos dormidos, es decir, dejar las puertas abiertas, dormir con las puertas abiertas, sabiendo que el enemigo en cualquier momento puede entrar. Y el enemigo se puede disfrazar de cualquier cosa, hermano. Porque el enemigo muchas veces puede actuar por medio de nuestra propia familia. Entonces tú tienes que tener cuidado de cómo está tu corazón en ese momento, porque tu propia familia puede ser tu enemigo, que el diablo puede utilizar para probarte cómo estás, para tentarte, para apartarte. Más que todo, si eres un hombre sometido a Dios en obediencia, que vives en el temor de Dios 24/7, el diablo va a estar pendiente de ti. Y va a buscar la manera de cómo apartarte de Dios y sacarte de la luz admirable, de esa luz que tú tienes que resplandecer. Como león rugiente va a estar, pero para la gente que teme. Aquella gente que teme se sabe quiénes son, hermano. Porque tú ves cómo viven ellos, cómo están ellos delante de Dios, que sirven de ejemplo para los demás. Tú cuando ves en Juan 3, cuando el apóstol Juan se dirige a Gallo, tú ves que Gallo, cuando dicen y dan testimonio de él, los hermanos que iban a buscarlo a él, hablaban de él. Él estaba en la luz. Él estaba dando testimonio de Dios. Era una luz encendida. Una luz que estaba siendo admirada incluso por los hermanos, dando buen testimonio. Y Pablo, viendo la situación de él, le dice: ¿cómo ha prosperado tu alma? Y yo quiero que sigas prosperando, que prosperes en todo. Así como prospera tu alma, tú prosperes en todo, porque te lo mereces. El Gallo eras un ejemplo a seguir para los hermanos, hermano. Y es que así somos llamados todos y cada uno de nosotros, no solamente el ministro, todo. El ministro está puesto ahí porque ya ha sido instruido, ya ha sido preparado, ya ha sido llamado por Dios. Entonces él lo que tiene que preparar a ese, tiene que instruir a esa oveja, tiene que enseñarle a luchar. Porque tú cuando vienes a Dios, te metes al cuartel de Dios, a ser preparado para la batalla, para que tú también contradigas. Nosotros no podemos ser soldados, hermanos, si no luchamos, no enfrentamos. No podemos darle la espalda al enemigo, porque se va a aprovechar de eso y nos va a hacer pedazo. Hay una guerra continua, donde el diablo quiere apagar la luz que nosotros tenemos, que Dios nos da, hermano. No podemos ser rebeldes a las cosas de Dios, porque cuando tú te vas al Antiguo Testamento, vas a encontrar un pueblo rebelde, un pueblo que quiere hacer lo que le da la gana, como él le da la gana. Mira lo que dice en Ezequiel 3, del 25 al 27, dice lo siguiente, perdón, vamos a leer hasta el 24. Entonces entró el Espíritu en mí y me afirmó sobre mis pies y me habló y me dijo: entra y enciérrate dentro de tu casa. Y tú, oh hijo de hombre, he aquí que pondrás sobre ti cuerda y con ellas te ligarán y no saldrás entre ellos. Y haré que se pegue tu lengua a tu paladar y estarás mudo. Y no serás a ellos varón que reprenda, porque son casa rebelde. Mas cuando yo te hiciere hablar, abrirás tu boca y les dirás: así dice Jehová el Señor. El que oye, oiga, y el que no quiera oír, no oiga, porque casa rebelde son.
Fíjate esto, hermano. Y hay que tener cuidado con eso. Por eso le digo, muchos tal vez están alegres cuando los siervos de Dios no hablan, cuando los siervos de Dios están callados. Para muchos de ellos es un aliciente que el siervo de Dios no hable. Y a veces me toca a mí callar en medio de una reunión, en medio de mucha gente, porque yo he hablado lo suficiente ahí. Me siento así, hermano. No es porque no quiera hablar, porque uno quiere hablar de Dios continuamente, hermano. Es como cuando tú te gusta un deporte, hermano. Me acuerdo, a mí me gustaba un deporte y a mí me gustaba siempre estar ahí. Siempre andar participando. Si no estaba participando, estaba viendo, estaba oyendo, estaba ahí presente. Entonces, lo mismo es en Cristo. Uno siente esa gana de hablar, pero muchas veces tiene que callar, hermano. Dios le dice, éntrate a tu cuarto y cállate. Cállate. Y tú dirás, no, mira, hermano, cuando alguien ya no te está hablando de Dios, ten cuidado. Ten cuidado. Más que todo si sabes que es un siervo de Dios que está ahí. Porque si ese siervo de Dios que está ahí presente empieza a hablar como tú hablas, tú debes decir, bueno, pues, ¿qué pasa aquí? ¿Cómo que este siervo está hablando así? Debe de ser preocupación para ti. Porque nosotros somos la voz de Dios aquí en la tierra. Y no solamente nosotros como ministros. Cualquier persona somos atalaya aquí en la tierra. Porque cuando tú sigues leyendo aquí, tú vas a ver más arriba donde dice el atalaya de Israel, que empieza en el versículo 16, capítulo 3 de Ezequiel, donde dice, yo te he puesto como atalaya, como predicador, para que hables como un vigilante, que estés atento, que mires al pueblo cómo se encuentra. Pero llega el momento que en el versículo 22 le empieza a decir otra cosa y deja un profeta mudo. Y cuando se deja de hablar de Dios, el pueblo se aleja más de Dios, hermano. Sí, se aleja más de Dios. Pero dice que en el momento Dios le dice, voy a pegar tu lengua a tu paladar para que ya no le hables a este pueblo. Pero después dice, otra vez hablarás cuando te diga, y cuando hables, háblale. Y dile todo lo que ellos son. Y vas a ver que no te van a hacer caso. Porque es una casa rebelde. Son hechiceros, son brujos. Porque esa es la rebeldía. Es una hechicería, es una rebeldía, es una brujería. Porque quieren hacer y tirarse su vida a la suerte. ¿Por qué te digo la suerte? Porque por cuanto ellos ya han escuchado la palabra de Dios y saben que lo que está haciendo daño, ellos tiran su vida a la suerte. A ver qué pasa. Y ya no consultan ni con Dios ni con nadie, sino más, muchos de ellos consultan con los hechiceros, con los brujos. No te contentes porque los siervos de Dios no te hablan. Preocúpate. Y va a llegar el momento en que en el mundo se va a tener hambre y sed de justicia. Pero no va a haber quien les hable a este pueblo acerca de las cosas de Dios. Dios pide que nosotros despertemos, que salgamos adelante. Fíjate también lo que dice aquí en Santiago 3, versículo 17 y 18, dice así. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia que se siembra en paz para aquellos que se hacen la paz. ¿Sabe por qué está hablando Dios de esto? Porque en sí, en el mundo hay una sabiduría caída. Una sabiduría que nosotros caminamos conforme a ella. Aquí le estaba hablando de que aquí le está hablando en el versículo 13, empieza esto, le habla al pueblo, Santiago, y le dice que si tú tienes rencor en tu corazón, si tú tienes celos desagradables y amargos, cuídate, porque eso no es de Dios.
Te está dando a entender que esta es la sabiduría caída, la sabiduría amarga, lo que te produce amargura. Mira, en Dios podemos tener celos, pero no celos, sino celo. Y cuando nosotros contradecimos algo que no va de acuerdo a los principios y valores de Dios, es porque tenemos celo de las cosas de Dios. No celos, porque en el mundo se tiene celos de todo, hermano. De todo. Y estos celos que existen acá, estos hombres son amargos, no son buenos. Ahora mira bien, ¿de dónde nacen todas estas cosas? Nace de nuestro corazón. Tú lees el 16 del capítulo 13 al 18 y tú vas a leer a qué se está refiriendo el hermano Santiago sobre esta sabiduría, que debe de ser pura, pacífica, sin odio, o sea, totalmente buena, agradable, perfecta. Donde todos nosotros lo tenemos que hacer por amor, no por envidia, ni por vanagloria, sino hacerlo porque ya no solo porque nos lo dice. Mire, las cosas en Dios no se las hace solo porque Dios nos lo pide, sino que ya tiene que nacer de ti. Tiene que nacer de lo más profundo de tu corazón, tiene que nacer de ti también. Que Dios te lo pide es verdad, pero cuando tú te dejas llevar, Dios está viendo eso. Porque lamentablemente la gente no se deja llevar por Dios. Es más, ni los llamados cristianos o evangélicos, hermano. Porque si se dejaran llevar por Dios, estuviéramos hablando de otro nivel. No tuviéramos estas indiferencias ni atacándonos unos con otros. Dios pide que despertemos ante este mundo de tinieblas que nos agobia, que nos saca de comunión. Que empecemos a luchar cada día. Que después de cualquier batalla ganada, que empecemos a prepararnos, si es posible, para la otra. Porque la batalla continúa, hermano. La batalla no ha terminado. Dios es luz y no hay tinieblas en él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos. Y no practicamos la verdad absoluta de Dios. No la practicamos, hermano. Hablar de la verdad es lo que necesita la gente. Es lo que necesita incluso las iglesias de hoy en día que se están perdiendo, hermano. Mire, hermano, el evangelio de hoy en día lo han hecho un pluralismo, sí, pluralismo, donde cada cual defiende lo suyo, cada cual habla de su religión. Este pluralismo te lleva a hablar de diferentes maneras o defender tu doctrina o fanfarronear de lo mucho que es tu doctrina, tu religión, hasta tu secta y tu denominación. Porque eso es lo que han provocado hoy en día los hermanos, no se dan cuenta que se han conformado con la doctrina que ellos tienen, que ellos creen, que ellos piensan, doctrina que nació de su propio corazón, el que yo veo así las cosas, el que yo entiendo así las cosas, pero no es como dice ahí o como Dios lo dice. Todos definen su doctrina, hermano. Nosotros no podemos hablar en Dios en plural, Él es singular, es el único. Tal es el caso que Dios se hace llamar uno solo, Padre, Hijo y Espíritu Santo, uno solo. Y no conforme con eso, quiere que tú formes parte de ese solo. Del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que tú también formes parte de Él. ¿Por qué quieres que sea uno solo? Porque es una misma mente, un mismo comportamiento, un mismo hablar, donde todo coordina.
aunque se estén haciendo cosas diferentes, todos están coordinados con la verdad, unánimes en ellos. Porque cuando estás construyendo un edificio, todos tienen diferentes labores en la construcción de un edificio, hermano, de una casa. Porque ahí está el electricista, está el albañil, está el que va a poner las piscinas. Son diferentes tipos de trabajo que se hace, hermano. Así mismo cuando estamos hablando de la casa de Dios, hermano, muchos dicen, pero si ya se habló eso, sí, pero es que te estoy hablando ahorita del cuarto. No, sí, es que el pastor, sí, él habló del baño. Ese allá habló del comedor. Este habló del patio. Este habló de la azotea. De eso te está diciendo Dios. Tú ves la casa diferentes puntos de vista, pero todos están en armonía, hablando diferente, sí, pero están hablando de la misma casa, de la misma mansión. Ahora, ¿cómo tú te vas a dar cuenta cuando no se está hablando de las cosas de Dios? Cuando tú no estás en comunión con Dios. Cuando tú te estás dejando llevar por tu propio corazón, por tus propias ideas, te estás apartando de Dios. Y Dios quiere que te mantengas firme. Dios no quiere esta división, hermano, que nos hace daño, que nos aparta. Nos saca de comunión con Él. Porque aunque muchas de estas denominaciones dicen que viven en comunión, ellos están equivocados. No están en esa comunión con Dios. Muchos ya están secándose, hermano. Están fuera del pámpano. Están cayendo de la vid de Dios. Se están secando afuera, hermano. ¿Por qué? Porque tienen sus propias ideas, sus propios pensamientos. Esto de hablar de Dios no es un juego, hermano. Un juego de papá, de mamá. No es un juego. Es una vida real en comunión con Dios. A veces yo digo, cuando yo escucho a estos siervos de Dios que todavía se deleitan en las cosas del mundo, yo le digo, pero es que este pueblo no se da cuenta. ¿Sabes que me meto a las redes sociales y le digo, pero qué pasa? ¿Qué tan ciegos son, tan tontos son? Disculpe, hermano, que te hable así, pero cuando tú estás en la práctica de la palabra, de vivir con Dios en tu corazón, donde tú no lo quieres a Dios como una visita. Cristo no puede ser una visita para tu vida. Cristo tiene que morar en tu vida. Tú no puedes estar viendo de lejos a Cristo. Tú tienes que ligarte a Cristo. Tienes que estar bien prendido de la vid. Porque separados de esa vid, nosotros no podemos hacer nada. Separados por la vid, aquellos que están separados de la vid ya forman parte del mundo de tinieblas. Y el diablo no los está buscando a ellos como ellos piensan. Hermanos, veo a todos estos pastores de la prosperidad cómo hablan de la gente que viven en pobreza, más que todo de los cristianos. Y la gente allá, gloria a Dios, amén, aleluya. Yo le digo, ¿qué libro están leyendo? De veras están actualizadas. Hay Biblias actualizadas que están conforme al corazón de ellos. Porque yo todavía estoy abriendo Biblias, de esas Biblias que actualizan. Que ellos dicen que le están poniendo aparentemente los sinónimos para que lo entendamos. Porque no dice lo mismo en la Reina Valera. Yo puedo aceptar un cambio de palabra, pero que sea sinónimo a lo que dice la Reina Valera. Pero no hay sinónimos, hermano, en muchas de estas Biblias que te apartan
de Dios. Yo digo, ¿habrá alguna Biblia que estos están leyendo que dice, gloria a Dios, amén, aleluya? Donde menosprecian a los hermanos que no tienen. Y mira la cara que ellos ponen. Yo solo le veo la cara de, Dios mío, esa cara de ese hombre. Un día allí Ávila sacó la cara de uno de estos. Le dije, miren hermano, dice, miren hermano, la cara de este hombre. ¿Qué ven ustedes ahí? ¿Verdad, hermano? Lo que se veía. Y yo les veo la cara de estos hombres. Estos no son de Dios. No solo, hermano, porque por lo que hablan, sino por lo que uno está viendo en ellos. Y tienen iglesias grandes. ¿Y cómo se pierden? Ay, hermano, parece ser que muchos de estos hombres ya tienen cauterizada la mente. Muchos de los que están en contra de ellos van directo y le dicen, son hijos del diablo. Yo digo, tienen razón. Lamentablemente son hijos del diablo y están creando diablitos. Diablitos que tienen codicia a la plata, tienen amor al dinero, hermano. Ya te digo que no es malo tener dinero, que seas rico. No es malo. Lo malo es que te aparte eso de Dios, porque eso es lo que están haciendo estas congregaciones, hermano. Apartándote de Dios, haciéndote a vivir una vida temporal, porque no han aprendido a vivir pegado a la viga, hermano. Incluso hay muchas hojas. Tú has visto las hojas de los árboles, ¿sí? Que a pesar que está pegada a la vid, están secas. ¿Ah? Qué raro, ¿no? ¿Cómo es posible que no ha caído, pero está pegado a la vid, pero está seca? De Dios lero, hermano. Pero ¿qué es lo que te seca? Es la misma enseñanza. Es cuando uno va a la casa de alguien y le predica la palabra. Y se movió algo por allá. Y alguien dijo por allá, hola. Son personas secas, que por más que le hable de Dios, ellos son indiferentes. Que si viene una visita, discúlpame, me voy. Son personas secas, que están en la vida. Por eso ellos piensan que con hablar de Dios, predicar de Dios, ya estamos bien. Es que están hablando de Dios. Es que todos hablan de Dios, sí, pero ¿cómo presentan a Dios? Porque si tú conoces a tu padre en el plano terrenal y alguien está hablando mal de tu padre, tú vas a saber que están hablando mal de tu padre porque conoces a tu padre. Lo conoces y lo vas a defender. Pues eso es lo que tiene que hacer el cristiano, hermano. Defender. Y es que no puedo hacerme de los oídos sordos. Porque no solo lo hago por mí. Lo hago por esa persona que no me conoce, que no sabe de mi existencia, no saben, hermano. Pero es que yo sé cuál es el fin, porque el fin del evangelio es primeramente que tú, la palabra de Dios, penetre en tu corazón, vive en tu corazón, que la guardes en tu corazón, que vivas lo que tienes en tu corazón de acuerdo a los principios y valores de Dios, no por lo que el hombre te enseña, hermano. Es penoso llegar a una iglesia y donde hablan barbaridades, porque me he acercado a muchas iglesias, así a veces me voy a iglesias, así me siento. Y amén, y gloria a Dios, aleluya. Y yo digo, pero ¿por qué dicen eso? Eso está mal. Y que me perdone Dios, hermano, porque parecen cerdos. Sí, cerdo, porque cuando tú dices amén, gloria a Dios, algo que está mal. Y come todo lo que el cerdo come, todo, hermano, lo que se le pone. Es más, si tú le pones un brazo humano, se lo come porque se lo come. Porque cuando tú dices amén, es porque estás aceptando. La comida está rica. Y toda basura que hablan, ahí estos ministros le dicen amén, gloria a Dios, tú estás certificando. Es doloroso decir esto.
Es como cuando fui a una iglesia donde fui invitado con pastores internacionales que llegaban. 4 días fui ayer. El que me invitó. ¡Qué palabra, hermano! ¡Qué palabra! Decía, no. Yo por no hacerle quedarme así, hermano. Sí. Pero, hermano, no había nada. Son gente inmadura. Son como los de Gálatas, que no han madurado. Así la mayor parte de la iglesia está así, hermano. Una iglesia inmadura, que a todos le dicen amén, gloria a Dios. Ay, porque él es famoso. A veces no les importa quién es el pastor. Solo les interesa saber, o están empeñados en saber de que viene de afuera, de que viene de otro país. Si al mismo Dios que ellos dicen, que alaba, que adora, que glorifica, yo le estoy sirviendo. Ya le digo que yo últimamente a la gente que no te deje, a la gente que yo hablo con ella, cristianos más que todo, no te dejes poner la mano de cualquiera que te están ministrando, no. Tú no sabes la vida de él, ellos no te van a pasar las buenas predicaciones, las bonitas palabras que él habló. Te está pasando lo que él es, el ser que él es, lo que él vive. Y hay muchos cristianos que saben la vida de otros cristianos que están mal en Cristo, hermano. Que son mundanos prácticamente. Que son híbridos. Sí, son híbridos porque las cosas del mundo y las cosas de Dios. Dios no te quiere híbrido. Él te quiere totalmente pura. Y para que tú vivas en esa pureza, tienes que escuchar y dejarte lavar por la palabra de Dios, porque esa es la que le da pureza a tu alma. Cuando Cristo muere en la cruz y el centurión lo ve que está ahí él, le iban a cortar las piernas y dijeron, no, este ya está muerto. Le cortaron las piernas a los otros dos que estaban a los lados, pero a él no. ¿Qué hicieron entonces con Cristo? Le mandaron una lanza en el costado. Y a lo que saca la lanza salió agua y sangre. Agua, la palabra de Dios, la que va a purificar tu alma. Y la sangre de Cristo que te limpia de todo pecado es la que te santifica. Vives con un espíritu santificado. Porque tu espíritu no está santificado. Más que todo cuando estás en el mundo, tu espíritu no está santificado. Es un espíritu que no vive en la santificación. Y que más, no voy a alargar esto porque hay mucho que hablar de esa lanza. Porque para que tú sepas, ahí es donde sale la iglesia. Ese es un tipo de Eva y Adán. Salió la iglesia. Ahí cuando tú ves que sale esa agua y esa sangre, es la iglesia de Cristo que sale. Como salió Eva de la costilla de Adán. Pero no entienden esto, hermano. ¿Qué es Cristo que tenemos que tener en nuestra vida? ¿Qué es a Cristo que tenemos que predicar? ¿Qué es a Cristo que tenemos que adorar? ¿Qué es a Cristo que tenemos que glorificar? No al hombre, hermano. Déjense de estar buscando esos hombres que por muy bonitos, a mí, hermano, ni así ese hombre me levante 100 muertos ahí. Yo no puedo ir atrás de ese hombre. Porque si está en contra de la voluntad de Dios, yo no puedo ir atrás de ese hombre, hermano. Por muchos milagros que... ¿Por qué? Porque la gente, el cristiano o el evangélico, más bien el evangélico,
evangélico siempre sale corriendo atrás de los milagros, hermano. Pero dice las Escrituras que nosotros no tenemos que ir atrás de los milagros. Dice las Escrituras que los milagros nos seguirán, pero cuando vives en santidad, pero cuando vives en una vida mundana es difícil. El hacer milagros no te certifica que tú eres un hombre de Dios, porque si no, Dios no le dijera a estos, Jesús no le dijera a esta gente cuando se acerca a ellos, le dijera: apartaos de mí, hacedores de maldad. ¿Y qué más le dice? Nunca los conocí. Hermano, hay muchos en la iglesia que no son conocidos por Cristo. Muchísima gente, muchísimos evangélicos que no son conocidos por Cristo. Y eso es preocupante. ¿Tú crees que a mí no me preocupa? Por mí sí, y también por ti. Porque yo sé a dónde vas a ir a parar. ¿Cuál va a ser tu fin? Y es que caminan, hermano, se parecen a la gente del mundo. Ver para creer. Porque quieren ver señales. El otro año me estaban llevando a una presentación de un siervo de Dios. Pues no lo voy a decir el nombre, hermano, no lo voy a decir, pero es famoso que vive. La mayoría de estos famosos viven en Estados Unidos y son latinos. Casi ninguno de ellos vive en su casa, en su tierra. La mayoría son, digo, y esto todo, está bien que hay unos pocos, pero la mayoría, hermano, viven por allá. Y venía. Iglesias de todas las denominaciones. O sea que porque es famoso, llenó el estadio. A mí me regalaron un boleto incluso. Vean, tengo ese boleto gratis para usted. Al momento se lo cogí, después se lo fui a devolver. No puedo ir, le dije. Tenga nomás. Yo voy atrás de mi Cristo, no atrás del hombre. Las señales me tienen que seguir. Yo no tengo que ir atrás de las señales. Recordemos que Dios permite, en los últimos tiempos va a permitir que el diablo haga muchas señales, hermano. Muchas señales. Más que todo para los incrédulos. ¿Para qué? Para que se pierdan de una vez, así dice la Escritura. Para que se terminen de perder. Y es eso lo que están haciendo muchos de estos ministros que muestran señales falsas, hermano. Esta gente no ha sido regenerada verdaderamente. El ejemplo de Dios no está en su vida. No hay cambio en su vida. Estamos hablando de la regeneración. Y cuando dice que la sangre de Cristo limpia todo pecado, te está limpiando de toda información genética ancestral. Donde el único gen que tiene que rodar por tu sangre, por tu vida, es el gen de Cristo. La simiente de Cristo. El único. Para que forme parte del linaje del reino de Dios. Dios quiere cambio. Dios pide cambio. Pero nosotros, ¿qué, hermano? Lo hacemos. Lo hacemos verdaderamente, hermano. No vivamos una vida, hermano, conformista. Tú tienes que tener hambre y sed de justicia, hermano, para que tu corazón sea limpio y un día puedas ver a Dios. Eso dice la Escritura. ¿Por qué crees que Dios lo consigue? Se encuentra a un hombre conforme a su corazón, llamado David. En estos tiempos, ¿tú crees que Dios no quiere que tú tengas el corazón conforme al de Él? Es que Él quiere eso, hermano. Difícil, sí, pero no imposible. Difícil, sí, pero no imposible. Porque por gusto Él no te va a llamar. Porque si Dios te llama, es porque vio en ti algo. ¿Es por qué lo llama David? Porque vio que su corazón era conforme al de Él. Y si tú estás ahí es porque te ha llamado, porque algo vio Dios en ti. No es para que te conformes con decir, bueno, yo ya soy. No te conformes con ir a la iglesia todos los días y alabarlo a Dios.
cuando vives una vida contraria, cuando sales a Dios. No puedes ser un hombre espiritual cuando estás entre tus hermanos y fuera de él ser otra persona. No puedes llegar a la casa de Dios con el traje mundano y al llegar a la casa te pones el traje de santificación. Pero cuando sales, vuelve y te sacas el traje de santificación y lo cuelgas a la entrada de la puerta de tu iglesia y vuelves a ser el mismo de antes. Dios quiere eso, Dios no quiere eso, hermano. No te hablo como un hombre perfecto que yo sea. Yo tengo mi defecto, pero cada día lucho, cada día, por obedecer, por someterme, por hacer la voluntad de Dios. Tenemos que apartar de nuestra vida todo aquello que nos hace daño. Mira, vamos a ver en nuestra Biblia. 1 Corintios 5. Capítulo, versículos del 7 al 8. Después nos saltamos del 11 al 13. Es para no leer todo. Dice así: limpiaos pues de la vieja levadura, para que seas nueva masa, sin levadura, como sois, porque vuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Cuando tú estás leyendo el capítulo 5 de 1 Corintios, está hablando de un hombre que se acostaba con la madrastra. Fornicación. Ahí yo más la voy a ver como fornicación, porque igual el pecado es pecado. ¿Por qué te digo esto? Porque hoy en día se están defendiendo muchas iglesias con los de Corintios. No, dice, eso era para los corintios. Eso era para los corintios. Eso era para los corintios. Todo era para los corintios, entonces no le damos nada, pues. Uno llegó a decir, no, pues si Pablo se equivocó, un ministro de Dios, Pablo se equivocó, Pablo estaba mal. Entonces no le damos nada pues de Pablo si está mal, pues le digo. ¿Para qué vamos a leer la Biblia? Más que todas las cartas de Pablo si todo estaba mal, le digo. O sea que cuando tú le contradices algo que ellos están diciendo, ellos dicen está mal. Y ellos se van a la historia, a las tradiciones, a la cultura que tienen que ver. Hay partes de la Biblia que no te invita a ir a las tradiciones y la cultura, hermano. Porque si Pablo les está hablando a todas las iglesias de Tesalónica, de Éfeso, de Filipo, de Timoteo y a todo esto, es porque están mal, estamos mal, todos estamos mal. ¿Y acaso este mensaje que está aquí no nos va a servir a nosotros? Pues claro que nos va a servir, hermano. Y es que no sabemos nada de Dios. Vivimos en una iglesia inmadura, hermano. Hablé con un ministro. No, que él pensaba que Cristo se había muerto, que era un pan sin levadura. No, le digo. Es verdad. Levadura es meter cosas del mundo a las cosas de Dios. Ahí tú estás metiendo levadura. ¿A dónde te levadura? ¿Qué es una levadura, hermano? A veces compro unos panes grandotes. Aquí hay una tienda que me da unos panes grandotes, hermano, así. Y te entusiasmas con ver ese pan grandote, hermano. Pero cuando yo cojo ese pan muchas veces y lo aplasto con mi mano, queda una bolita bien chiquita, hermano. Pura levadura. Y este no me llena, pues, hermano. O sea que para llenarme con ese pan tendría que comerme unos 5 para sentirme más o menos. Porque todo es como aire que tiene por dentro. Eso es levadura. Algo que no te edifica. Le cuento la historia de una mujer hace años. Yo estaba en el mundo. Una bien fuerte, robusta ella. Y le dicen, oye, quiero que me done sangre. Necesito sangre, dice. Sí, sí. Robusta, fuerte. Se va ella a dar sangre. Y cuando le toman examen para dar sangre, no puede hacer. ¿Por qué? Porque su gordura es falsa.
¿Y cuántas iglesias caminan con la levadura de este mundo, con una santidad falsa, hermano? Cuando Cristo muere en la cruz, le digo a este hombre que estaba hablando conmigo, Cristo fue el pan sin levadura y con levadura. No, hermano, ¿cómo va a ser un pan con levadura? Fue un pan sin levadura y con levadura, le digo. ¿Por qué sin levadura? Porque en él no se encontró pecado. Él llega como a desafiar a los escribas y fariseos de ese tiempo y le dice, ¿quién de ustedes me redarguye de pecado? ¿Quién me puede acusar a mí de pecado? ¿Quién me puede acusar a mí que me vio en algo? ¿Quién? A ver, ¿quién? Vamos. ¿Quién? Imagínate a Cristo ahí. Pan sin levadura. Ahí está el pan sin levadura. Y con levadura, los pecados que él cargó de nosotros. Esa es la levadura que llevó Cristo. Porque llevó nuestro pecado, llevó esa levadura, te la sacó para que no la vuelvas a coger del mundo, para que no participes de las cosas del mundo. Somos una nueva masa, pero sin levadura, que seamos real, que mostremos lo que realmente somos, que no tengamos una gordura falsa, una apariencia falsa de cristianos mentirosos, hipócritas. Eso te dice que seas real. ¿Eso quiere Dios de nosotros? Sí, Señor. Eso quiere Dios de nosotros. Que seamos una masa sin levadura, sin la participación. ¿Por qué dice eso? Porque miren, fíjate lo que dice del 11 aquí. 1 Corintios 5, del 11 al 13. Dice aquí. Dice así. Más bien os escribí que no juntéis con ninguno que llamándose hermano fuera fornicario, o avaro, o idólatra, o maliciente, o borracho, o ladrón. Con el tal ni aún comáis, dice. Porque ¿qué razón tendría yo para jugar a los que están afuera? No jugáis vosotros a los que están dentro, porque a los que están fuera Dios jugará. Quitad pues a ese perverso de entre vosotros. Quita esa levadura, al avaro, al mentiroso, al hipócrita. Quítala, sácala. Está hablando en general de todos, hermanos. Que quites esa levadura. Eres la levadura así. Quita toda levadura del mundo. Por muy pequeña, sé detallista. No te andes actualizando con el mundo. Me acuerdo cuando salió la hora loca, ya en las iglesias también habían hora loca, hermano. Cuando salió el peinado, despeinado, todos esos peinados chirapos, todos los jovencitos andaban con sus peinados chirapos. Eso es levadura. ¿En qué te puede edificar eso? Porque si tú lo haces, ¿qué pretexto va a tener el mundo para decir si ustedes lo hacen? ¿Por qué me criticas? ¿Por qué hablas así de nosotros? Y hay lastimosamente, hermano, esto es con los hermanos que está diciendo. ¿Te das cuenta? Está hablando de los hermanos que están ahí. ¿Cómo tú puedes estar hablándole o contradiciendo a los del mundo? Esto y este otro, tú eres así. Cuando tienes dentro de tu propia iglesia hermanos que son así, o que tú te estás comportando así. Apártate de ellos, dice la Escritura. Apártate, ni comáis. Y hermano, y hay hasta ministros, hermanos, que andan con las mujeres de sus siervos, de las ovejitas. ¿Y saben qué? Muchos de los que están sentados en la banca lo saben. Y no dicen nada. Se callan. Y yo conozco iglesias, Señor, a veces me digo, soy sincero, a veces digo, Señor, a veces me dan ganas de ir a la iglesia y ponerlos en su puesto porque sé quiénes son, hermano. Pero no pertenezco a la iglesia. Porque cada iglesia tiene su frontera, hermano. Donde a tú no te dejan predicar, a tú no te dejan hablar. Cada iglesia es un reino aparte que ellos tienen. Donde el rey, claro, es el ministro que está ahí. Es el cacique que está ahí. Que decide qué hacer, cómo hacer y cuándo hacer. Y que los demás no les pueden decir nada.
Porque Él es el ungido de Dios. ¿Y sabes qué? Esta iglesia, como el pastor es así, te cuento que muchos de las iglesias también son así, en la vida real. En la vida real se portan así como el pastor, están haciendo lo mismo. Muchos de ellos incluso destruyendo matrimonios, dando consejo a ellos, cuando no se aconsejan ellos mismos que andan mal. ¿Tú cómo puedes decirme que tú puedes crecer en una iglesia sabiendo que el ministro que está ahí es un hijo del diablo? Que no solo lo sabes tú como miembro de la iglesia, sino también el mundo. Y que tú sigues ahí. Hoy en día se conoce a estos hijos del diablo por medio de las redes sociales más famosos, más conocidos. Que solo al escucharlo hablar yo le digo, este está mal. A veces me pongo aquí con mi esposa y estoy viendo a alguien que está hablando de ellos y dice, esto es así, 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 y él sale diciendo lo mismo que digo yo. Es que está mal, hermano. Es que está mal. Pero ellos te quieren callar la boca, contándote historia, contándote la vida de David, contándote lo de María con Moisés, que no tienes que tocar al ungido, que no puedes hablar del ungido. Todos somos ungidos, hermano. Dios por eso no ha ungido a todos y cada uno de nosotros, y esa es la unción de Dios en nosotros, que es su Espíritu Santo, que mora, que vive en nosotros. Esta es la palabra de fe que predicamos. Esta es la palabra que Cristo vino aquí a dejar en la tierra, que tiene que ver cómo tú la estás presentando. Este es mi evangelio que yo presento, que un día le tengo que dar cuenta a Dios cómo presento mi evangelio, que es el evangelio de Cristo. Si lo conté, lo hablé verdaderamente, como él dice, por eso hasta el apóstol Pablo dice, mi evangelio. Muchos dicen, oh no, si es el evangelio de Dios. No, porque si ese evangelio es diferente, no es de Dios. Y mi evangelio puede ser diferente, pero es de Dios. En el sentido que busca la santidad, que tal vez no hablas con las palabras adecuadas que Cristo habló, pero es de Dios. Esta es la palabra de fe que predicamos, hermano, para que busques de Dios, para que te rindas a Él. Que no te dejes llevar, hermano, por las palabras bonitas. Créeme lo que a veces hasta yo mismo me sorprendo de ver cómo hablan muchos de estos hombres que se hacen llamar ministros de Dios. ¡Wow! ¡Qué elocuencia que tienen! Yo digo, pero están mal. Así que no te estés arrimando al que bonito habla. Arrímate al que está llevando la doctrina de Dios. Mira, puede haber una doctrina en el mundo limpia y transparente de Dios, porque eso es lo que buscamos, pero nunca vas a encontrar una iglesia perfecta, ¿sí? Porque aunque esté la palabra de Dios tal como cual Dios la dijo o Jesús la presentó, si no la obedece, no va a poder ser una iglesia perfecta. Porque cuando tú vas a Cristo mismo, tú lo ves a Pedro, lo negó. Tú lo ves a Judas, lo vendió. Y tú vas a ver una iglesia que tenía la doctrina perfecta, pero la iglesia, los hombres no lo eran. Porque muchos están buscando iglesias perfectas. No, iglesia perfecta no busque. Busque donde esté una doctrina sana, limpia, transparente, que es de Dios. Esa es la que tiene que buscar. Cristo te ama, yo también te amo. Cuídate mucho. Amén.